Hola, ¿qué tal, médicos? Soy el doctor Damián Treviño y vamos a hablar acerca de quemaduras. En esta ocasión, pues estamos utilizando información de la guía de práctica clínica y alguna información de otras fuentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de quemaduras, vamos a tener que estas van a ser lesiones en la piel que van a ser por distintos agentes. Pueden ser agentes físicos, pueden ser agentes químicos o agentes biológicos, ¿ok? Entre los físicos y el más común, pues evidentemente son esas quemaduras térmicas, ¿sí? Además que pueden ser por otro tipo de objetos como radiación o corrientes eléctricas. También vamos a tener quemaduras que generalmente les denominamos no térmicas, como son las químicas por cáusticos. Todo esto, pues, me va a estar provocando alteraciones que van desde un simple eritema hasta la destrucción total de las estructuras dérmicas y subdérmicas de la piel. Fisiopatológicamente hay que recordar que la piel, pues, este, tiene tres estratos, ¿no? Tiene tres divisiones, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Entonces, de acuerdo a la gravedad o a la profundidad de la quemadura y la afectación de las estructuras de la quemadura, pues es como yo la voy a estar catalogando. También algo muy importante es que nosotros debemos de recordar que cuando hablamos de quemaduras, el área como tal va a tener tres zonas. Una zona que es la zona de coagulación, que es la zona más interna del sitio de la quemadura. La zona de éstasis, que es la zona del medio, que es la que me va a determinar si la quemadura se profundiza y se cicatriza o la quemadura pues se detiene y pues no tenemos tantas complicaciones asociadas. Y la zona de hiperemia, que es la zona del tejido que está anexo o que está cercano a al sitio de la quemadura, que no se vio tan afectado por las lesiones. Entonces, dependiendo, si nosotros damos una resucitación adecuada, damos un tratamiento adecuado y tratamiento oportuno, pues vamos a poder conseguir que esa zona de éstasis, esa zona media que habíamos estado hablando, pues se preserve, ¿ok? Cuando tenemos una hidratación inadecuada, una resucitación hídrica inadecuada, un tratamiento inadecuado, pues esta zona de éstasis se va a sumar a la zona de coagulación que podemos denominar como una zona que no vamos a poder recuperar y pues evidentemente se va a hacer más grande. O sea, esta zona de éstasis se va a estar perdiendo. Vamos a ver que, como les dije al inicio, vamos a tener tres capas importantes en cuanto a la piel. Tenemos la epidermis, tenemos la dermis y tenemos la hipodermis, que es principalmente está compuesta por tejido adiposo. Entonces, vamos a ver que de acuerdo a la profundidad es como yo clasifico las quemaduras, ¿verdad? Entonces, la primera que tenemos es la de primer grado, le sigue la de segundo grado, que vamos a dividir en dos, la de tercer grado y por último la de cuarto grado. La de primer grado, ¿ok? Que es la que nosotros vemos de izquierda a derecha, la primerita que tenemos aquí. Vean cómo se encuentra localizada el área de la lesión sobre la epidermis únicamente. No me está afectando y ni siquiera está llegando al estrato basal de la epidermis. Acuérdense que la epidermis, estamos hablando de un tejido, que es un epitelio certificado plano queratinizado, el cual tiene varios estratos, y su último estrato, el que está anexo a la dermis, pues es el estrato basal. Aquí no, aquí ni siquiera está llegando. ¿Dónde vamos a encontrar esa quemadura? Pues típicamente nos vamos a la playita, se nos olvida ponernos bloqueador y nos quemamos. O cuando las mujeres están planchando el pelo y que de repente la plancha les llega aquí a la mejilla y se queman, ¿no? Entonces, ese tipo de quemaduras son las de primer grado. Esas quemaduras son dolorosas, evidentemente, y no va a estar generando cicatrices y no va a estar generando ampollas, ¿ok? Es por eso que las personas que se queman por la playa no se quedan con una cicatriz residual por esa quemadura. Pasándonos ahora a las quemaduras de segundo y tercer grado. Las de segundo grado vamos a ver que se dividen en superficiales y en profundas. Entonces tienes segundo grado superficial y segundo grado profunda. Ambas se van a estar caracterizando porque ya tenemos la presencia de ampollas y se van a diferenciar una de la otra que mientras más profundidad, mayor riesgo vamos a tener en el desarrollo de cicatrices, cicatrices importantes, y mayor riesgo también para el desarrollo de infecciones, ya que pues estamos perdiendo la protección que nos brinda la barrera cutánea. En cuanto a la superficial parcial, pues vamos a poder observar que generalmente no va a requerir cirugía,
pero pues sí se caracteriza por ser mucho más dolorosa que la profunda, ¿ok? Vemos también cómo la cicatriz, cómo el tamaño de la quemadura no está pasando la línea basal, el estrato basal, que sería como que lo que me divide la epidermis de la dermis. Mientras que en la profunda de segundo grado ya está sobrepasando y ya me está afectando la dermis. Por lo que esta de segundo grado, aquí ya vamos a estar eliminando muchos de los componentes que me van a hacer la detección del dolor y esas quemaduras generalmente no van a doler, ¿ok? Es algo muy importante que debemos de conocer. Puede que si duelen, van a doler muchísimo menos que si estuviéramos ante una quemadura superficial, de segundo grado superficial. Ya nos pasamos ahora sí a la de tercer grado. En la de tercer grado, a diferencia del resto de las quemaduras que veíamos que son de consistencia un poquito más húmeda, ¿a qué me refiero? Pues que tenemos edema, que tenemos ampollas, podemos tener algunos otro tipo de lesiones. Las quemaduras de tercer grado ya son quemaduras que son secas. Si tú las tocas, si tú las pellizcas, generalmente no duelen porque ya todos los receptores nerviosos que teníamos ahí para el olor, pues ya los quemamos. Entonces se fueron completamente. También vamos a poder observar que dependiendo del tamaño va a ser el proceso de cicatrización que vamos a tener. Si son quemaduras de pequeño tamaño, pues pueden cicatrizar de forma adecuada, pero con una cicatriz obviamente un poco exagerada y además con contracción del tejido alrededor. Va a ser un área fibrótica que evidentemente pues va a quedar mal. Cuando tenemos grandes áreas, generalmente aquí la cicatrización no va a ser adecuada, por lo que vamos a necesitar injertos cutáneos para yo poder hacer ahora sí que poder darle tratamiento a mi paciente. Esas quemaduras evidentemente van a tener alto riesgo de infección, por lo que aquí muy probablemente la antibioticoterapia ya esté indicada de sí o sí. Ya por último, las quemaduras de cuarto grado, vamos a ver que ya me involucra el músculo, ya me involucra el hueso y el tejido que se encuentra perdido, pues ya es tejido perdido. Ya no vamos a poder nosotros recuperar esos sitios de lesión que tenemos, ya que es una quemadura que ya se extendió inclusive hasta el hueso. Evidentemente estamos hablando de una gravedad más profunda y complicaciones múltiples, complicaciones muy asociadas. Aquí estamos viendo la primera imagen de izquierda a derecha, es el típico paciente gringo que llega a Cancún y pues no se puso bloqueador solar y es que termina todo quemado. La segunda, pues estamos viendo que es una quemadura de segundo grado. Quiero que vean cómo se ve en la parte de los hombros y en la parte del brazo, cómo se ve la piel brillosa, ¿ok? Vemos que está denudada completamente la epidermis, lo vemos por ese cambio de coloración rosita a el resto de la piel, cómo se encuentra completamente quemado. Pero vean ese característico brillo que tiene. Cuando nosotros vemos una fotografía que tiene brillo, que tiene áreas así como que están brillositas, generalmente me habla que en esa área tiene edema. Ese es un tip muy importante porque recuerden que no estamos viendo al paciente, estamos simplemente contestando un examen y pues nos ponen una imagen que por sí ya se ve mal. Bueno, si brilla y es ante un contexto, no sabe si el paciente tiene edema o no, muy probablemente sí lo tenga. Aquí estamos viendo quemaduras de segundo grado profundas, quemaduras de tercer grado en medio y por último tenemos la quemadura ya de cuarto grado que ya me está agarrando tejido óseo, ¿no? Entonces es importante a la hora del examen porque te pueden preguntar qué tipo de grado de quemadura tiene tu paciente, ¿ok? Eso es ojo, eso deben tenerlo muy, muy en cuenta. Sin embargo, no va a haber tanta relación en cuanto al tratamiento hídrico que yo voy a hacer para la resucitación de mi paciente por la gravedad de las quemaduras. Nosotros tuvimos un caso de un paciente que había ido a la playa, había tenido una quemadura extensa en todos los miembros inferiores, tórax, abdomen, pero era quemadura de primer grado, o sea, el paciente se quemó por el sol. Entonces, pues resulta que a las 3 días el paciente empezó con náuseas, con vómitos, diarrea, bla, bla, y todo eso. Se toma el examen de laboratorio y pues resulta que tiene elevación de azuados. O sea, el paciente te hizo una lesión renal aguda secundario a la gran pérdida de volumen que tuvo por la gran extensión de la quemadura, a pesar de ser una quemadura de primer grado. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso en cuenta porque generalmente los tratamientos no van a ir encaminados hacia la gravedad
de la quemadura, o sea, la profundidad, sino más bien hacia la extensión, porque al final de cuentas podemos tener una quemadura que se ve o que me parezca que es una quemadura de segundo grado superficial, pero de una gran extensión que mi paciente evidentemente vaya a requerir un abordaje un poquito más específico. Para yo valorar entonces la extensión de la quemadura, ¿qué es lo que a mí me interesa? Al final de cuentas, voy a tener varias escalas. Tenemos la escala de Lund-Browder, tenemos la escala de Palm, que te identifica nada más, ahí, ¿dónde está la cámara? Que identifica nada más la mano, pues la menos rentable. Y la que todos usamos, la que ustedes se deben de aprender en memoria, que es la de Wallace, que es la regla de 9. Si no se saben la regla de 9, pues entonces practíquenla porque a veces te pueden preguntar cuánto es el porcentaje total de quemadura que tiene tu paciente, ¿ok? Y ahí les pongo el esquema de cómo sería modificado para bebés y cómo sería modificado para infantes y los adultos. Vemos cómo cada parte del cuerpo se le asigna un número, 9999, y los genitales 1%, y ya con eso pues tú haces tus cálculos, y con eso te va a dar la superficie total afectada, ¿ok? Y bueno, pues en cuanto al tratamiento, esto es de un artículo de Nature. La verdad, el tratamiento es de lo más sencillo en quemaduras para el ENAM. Para la vida real es muy complicado tratar al paciente quemado e inclusive necesitamos un área especial que es un área de gran quemados para poder darle el mejor tratamiento al paciente. Esto los pongo principalmente para que sepan que el tratamiento generalmente, o al menos ahorita se recomienda que sea por fases. Obviamente tu fase inicial, tú ya habrás, o si no lo has leído, creo que lo leerás en las próximas clases, todo lo que es reanimación en cuanto al ABCDE, qué es lo que tienes que valorar con tu paciente, iniciar la resucitación, establecer o proteger la vía aérea, etcétera, ¿no? Cada uno de los pasos de E de airway, de breathing, C de circulation, de discapacity, y E de everything else. Entonces, es importante porque ya una vez que tú le hiciste la valoración inicial a tu paciente, o sea, la valoración primaria, inicias como tal, ahora sí, la resucitación de líquidos. ¿Por qué se los pongo y por qué les hago tanta insistencia? Porque si tú haces tu ABCD de forma adecuada, vas a ver que A, airway, va primero que C, de circulation. Entonces, sí, es importante restablecer la hidratación de tu paciente, porque al final de cuentas tenemos una gran pérdida de líquidos importantes por esta pérdida de la barrera cutánea que es secundaria a la quemadura. Sin embargo, si tú tienes un paciente que tuvo lesión por inhalación, que te das cuenta porque tiene tiene humo en las fosas nasales o coloración negruzca, o porque tú le hiciste una laringo por alguna razón y te das cuenta que tiene la presencia de moín, creo que se llama moín, en las vías respiratorias, pues evidentemente tu paciente va a requerir intubación tempranamente. Inclusive son indicaciones esto para que tú le realices una intubación oportuna antes de que tu paciente pues se complique. Cuando son superficies corporales grandes, estamos hablando del 30-40%, se recomienda la intubación y evidentemente no debemos retrasar la intubación por nada del mundo. Es por eso que E va primero que C, ¿ok? No se les olvide eso, porque si les ponen un caso clínico y cuál va a ser el primer paso que le vas a hacer a tu paciente, pues evidentemente es valorar la vía aérea. No le vas a empezar la resucitación hídrica, ¿ok? Ojo con eso. Y en cuanto a la resucitación hídrica, aquí es importante porque existe una fórmula que es 4 mililitros por total body es superficial affected, creo, que son las siglas en inglés. Al final de cuentas es la superficie total afectada. Entonces, nosotros multiplicamos 4 por la cantidad de superficie o de porcentaje que hayamos tenido por el peso. Y eso me va a dar el porcentaje total de líquidos que requiere tu paciente. ¿Cómo lo vas a administrar? 50% en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas. Realmente para fines del ENAR, ustedes deben de aprender la fórmula, porque siempre la ponen y es la fórmula de Parkland. Pero no les van a preguntar cuánto es la cantidad de líquidos que necesita su paciente, ya que realmente, a menos de que tengas una calculadora o seas matemático contador y que estás en la carrera equivocada, pues no vas a poder, o que tengas alma de pediatra, pues se te va a hacer un poquito complicado calcularlo, ¿no? Entonces, no se estresen, generalmente siempre preguntan, eso sí, la fórmula.
Ojo también que ustedes van a encontrar fuentes en donde el ATLS realmente recomienda 2 mililitros en vez de los 4 mililitros. Para fines de drenar nos vamos a quedar con 4 mililitros. Eso se los pongo para que sepan y estén conscientes de que existen ahora sí que estas diferencias. Manejos especiales que hay que darle a mis pacientes son que darle una profilaxis tetánica, inhibidores de bomba de protones para prevenir las úlceras de Curlin, antibióticos, debridación, injertos o reconstrucciones dependiendo de la severidad, ahora sí, del grado de la quemadura que tuvimos. Complicaciones, ya dijimos, la sepsis porque tenemos riesgo aumentado de infección. Úlcera de Curlin, úlcera de Marjolin, cataratas, constricciones esofágicas debido a las quemaduras a nivel del esófago y arritmias por la deshidratación que puede llegar a tener mi paciente de forma importante y con la pérdida de electrolitos. Y bien, esto ha sido todo, espero les haya gustado, no duden en dejar sus preguntas ahí en los comentarios y bueno, nos estaremos viendo en otra ocasión. Saludos a todos.